Buenos días, queridos amigas, amigos. Nuevamente el día de hoy en nuestro quinto webinar de UNESCO Perú. En esta oportunidad vamos a conversar con dos especialistas que tienen una amplia experiencia, un amplio conocimiento en dos temas que son cruciales en este momento, dada la emergencia nacional y la emergencia educativa también que vivimos. Bueno, me presento, yo soy Luis Salazar, soy especialista en educación por UNESCO y también soy delegado de UNESCO en la ciudad de Arequipa. Nos acompañan el día de hoy Lilian Calmet. Lilian Calmet es directora de formación inicial de Innova Teaching School y también nos acompaña Pelusa Villanueva, ella es directora del programa Calidad Educativa de la Fundación VICE. ¿Cómo está Pelusa, Lilia? Acá, muy bien, Lucho. Qué bueno. En los últimos años, las últimas décadas, podemos decir, en el ambiente educativo se habla con mucha frecuencia de el aprendizaje, ¿no? Recordarán los colegas que bastantes años atrás, hablábamos básicamente del tema de la enseñanza y dejábamos de lado el tema del aprendizaje. Con los años, el aprendizaje ha cobrado un protagonismo importantísimo en la educación y se han tejido una serie de conceptos, de nociones. Una de ellas es el concepto del aprendizaje situado. El aprendizaje situado es una noción bastante compleja, que no vamos a definirla el día de hoy, pero sí alude a ubicar el aprendizaje del estudiante en el contexto en el que vive. Contexto cultural, su contexto social, de acuerdo a sus necesidades generacionales, etcétera, ¿no? Es que el aprendizaje se provoca, se desarrolla en medio de esas condiciones muy particulares y que, por lo tanto, nos hace pensar en la diversidad. Lilia, queríamos preguntarte, asumiendo esta idea del aprendizaje situado, en las actuales condiciones en que estamos viviendo por la emergencia, ¿cómo podemos ayudar a nuestros profesores para que desarrollen con sus estudiantes estos aprendizajes situados? Micro. Disculpen. Gracias, Lucho, por la invitación de UNESCO y por la pregunta. Con todos y con todas, muy buenos días. Mira, yo creo que esta idea de poner sobre el tapete lo del aprendizaje situado es fundamental en estos momentos. Yo creo que muchos, por las circunstancias que estamos viviendo, podemos tender a retroceder y digamos, a decir, ya que solo va a haber algún tiempo muy reducido o solo nos vamos a poder conectar algún tiempo, entonces mejor les damos solo conocimiento, ¿no? Entonces es mejor, aunque sea, logremos que mínimamente aprendan tal y tal y tal cuestión y retrocedemos a esta noción de que la escuela lo que requiere es que la gente aprenda determinadas cuestiones. Yo creo que más bien es al revés. Es decir, en estas situaciones más que nunca tenemos que darnos cuenta que lo fundamental es que los seres humanos desarrollemos competencias y no hay forma de desarrollar competencias si no entendemos que la competencia solo se desarrolla si ponemos y exponemos a los estudiantes a determinadas situaciones. Es decir, el conocimiento por sí mismo tiene que ser asimilado y tiene que estar en tensión con una situación a resolver y desde el propio ser de las personas. Entonces, vayamos a un ejemplo, ¿no? Uno plantea y dice, sí, tenemos que estar en cuarentena, pero tenemos que ir a hacer compras, porque mínimamente tenemos que hacer compras. Pero la pregunta es cómo, por ejemplo, deberían haber reaccionado los gobiernos locales. ¿Qué cosa deberían haber hecho?
Y no todas las municipalidades tienen que hacer lo mismo, porque no todas las municipalidades, por ejemplo, tienen la misma densidad poblacional, no todas, en todos los lugares, la gente tiene la misma necesidad de salir, por ejemplo, todos los días, o pueden, o tienen los ingresos para salir cada cierto día, etcétera. Entonces, así, por ejemplo, hemos visto que algunos alcaldes han tenido mucha más capacidad de reacción y han organizado, lo cual quiere decir que lo que ellos tenían, las habilidades, las disposiciones, los conocimientos, han salido a la luz mucho más rápido. Yo he visto, por ejemplo, ayer una foto sobre el mercado de Urubamba y cómo han trasladado el mercado hacia, parece, por la foto, un campo de fútbol para poder hacerlo más aislado. Entonces, el tema es que la reacción ha sido situada al contexto. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué cosa es lo que hay en el ambiente? ¿Cómo puedo utilizarlo? ¿Cómo puedo organizar a la gente? Entonces creo que es lo mismo con nuestros estudiantes. Es decir, las competencias y los aprendizajes que vamos a ir construyendo, no es que debemos hacerlo a futuro. Teóricamente tú deberías hacer esto y ve tú en algún momento dado, cuando los tengas que aplicar, tienes que aprender a ponerte en situación. Creo que lo más difícil es ponerse en situación. O sea, es sencillo aprenderse algunas cosas de memoria, incluso comprender, pero poder contextualizar y poder ponerse en situación, que creo que es el meollo de una competencia, es lo que es más complejo. En esta situación creo que es fácil hacerlo. Creo que es fácil caer en la tentación de decir, mejor hagamos una clase sobre productos notables, para que por lo menos aprendan productos notables, no sé, en segunda media. Mejor hagamos una clase sobre cómo identificar ideas, porque por lo menos van a lograr identificar ideas. Pero no es así, porque además la situación demanda que nuestros chicos y chicas entiendan qué cosa está pasando, se pongan en situación, puedan, por ejemplo, poner en discusión algunos casos que están pasando y luego también transiten a ver en su propia situación, si están en la ciudad, si viven en tal distrito o viven en tal otro, si están en zonas rurales, qué es lo que se puede hacer, qué cosa es lo que no se puede hacer. Y creo que hay situaciones y oportunidades súper ricas ahorita en el contexto para justamente desde el contexto generar esto. Algunos autores le llaman a esto generar tareas auténticas. Mira, la verdad ahorita, como tú decías, no nos importa tanto conceptualizar, sino entender que la situación no puede llevarnos a fragmentar las disciplinas, sino justamente a juntarlas y desde ahí comenzar a poner y a obligar a nuestros estudiantes a ponerse en situación e imaginar posibles respuestas, si es que son casos, o imaginar posibles acciones desde su propio hogar, desde su propia familia. Yo creo que en eso los proyectos, que Pelusa tiene mucha experiencia, seguramente tú le vas a preguntar sobre eso, puede ayudarnos mucho, ¿no? Sí, me has hecho pensar, recordar más que pensar, una situación que, que vi el día de ayer. Hay profesores que con toda la buena voluntad del mundo eh, piensan que una buena clase a través de la plataforma de Aprendo en Casa, por ejemplo, una buena clase es aquella que imita tal cual es la clase en un salón. Entonces hay profesores que decoran inclusive su casa como si fuera el salón de clase y tratan de ser amenos. Tienen toda la voluntad del mundo, entiendo, pero por lo que estás comentando, Lilia, no se trata de eso. O sea, aprendizaje situado no quiere decir situar el salón de clase en la plataforma de Aprendo en Casa, ¿verdad? Ese tiene otro sentido. Y precisamente el tema de los proyectos de aprendizaje, que es un tema también bastante, digamos, bastante antiguo en educación y que se perdió en un tiempo, eso felizmente en la última década ha sido revitalizado.
el trabajo con proyectos de aprendizaje puede ser una estrategia pedagógica altamente significativa en este momento. No sé qué dices tú de esto, Pelusa. Pelusa. A ver, creo que Pelusa tiene un problema técnico. Sí. Lilia, ¿tú podrías conversar un poco sobre este tema de los proyectos de aprendizaje? Sí, mira, justamente a raíz de tu comentario, yo creo que esta oportunidad es una gran oportunidad para que los profesores revisemos nuestra propia práctica, incluso en aula, porque en el ejemplo que tú das, efectivamente lo que denota es que nuestra práctica en el aula tampoco había cambiado. ¿No es cierto? Porque lo que necesitamos es que los estudiantes tengan más autonomía y que los estudiantes puedan realmente resolver o enfrentar desafíos. Entonces, en ese sentido, esta metodología de proyectos, que como tú bien dices, en realidad tiene muchas décadas, pero en algún momento con la llamada tecnología de los objetivos y que cada clase tenía que cumplir algo en particular, una habilidad, etcétera, fragmentamos. Retomar una pedagogía de proyectos lo que implica es realmente identificar en el entorno algún desafío que los chicos y las chicas tengan que resolver. En algunos casos, estos desafíos salen de los propios niños. Es realmente delicioso ver, por ejemplo, a niños de 3, 4, 5 años, cómo se les ocurre un millón de proyectos que quieren hacer y realmente muchas veces en ese nivel de inicial, las profesoras, como no tienen tanta obsesión por las disciplinas, logran hacer proyectos muy interesantes. Más bien lo que ha pasado es que con el paso de los años, cuando uno llega a secundaria y hemos entendido mucho esta idea de que secundaria es más disciplinar, hemos abandonado el tema de proyectos. Entonces, el proyecto, y qué bacán, miren, Pelusa se acaba de incorporar, creo que puede ya plantearles ella exactamente cómo funcionan, pero el tema de proyectos decía parte, y creo que ese es un gran reto para nosotros, que rompamos las paredes de la escuela, abramos la ventana y comencemos a entender el entorno, ya sea local o nacional, para plantear la investigación o el trabajo y la resolución de los grandes desafíos que el Perú puede hacer. Pero le dejo a Pelusa, que ella creo que nos puede aportar muchísimo desde la experiencia que ella tuvo en su época que trabajaba en la educación básica. Vamos, Pelusa, bienvenido otra vez. Gracias, se fue el internet. Buenos días con todos, con todas. Sí, me perdí la última parte de Lilia, pero lo que estábamos conversando era por qué es pertinente en este momento la metodología de proyectos de aprendizaje o proyectos de aula o las distintas denominaciones que en el tiempo se le ha dado a los proyectos, ¿no? Esto no es algo nuevo. Los proyectos se iniciaron hace muchísimos años desde Francia, creo que fueron los pioneros en hablar de los proyectos. Hay proyectos integradores o interáreas, o proyectos de aula también les dicen, también hay proyectos de investigación y también hay proyectos que tienen que ver con desarrollo personal y convivencia. En ese momento yo me voy a centrar en los proyectos integradores o proyectos interáreas, como también se le denomina. Si nosotros googleamos, vamos a ver que hay muchísimas guías, materiales, mucha información sobre este tema, inclusive del Ministerio de Educación para inicial, para primaria y para secundaria en algunos casos, ¿no? ¿Por qué creo que en este momento es la estrategia o la metodología más pertinente? Porque los proyectos nos permiten activar la participación de los estudiantes,
que en este momento es indispensable, ¿no? No están en la escuela, están en sus casas, están en sus comunidades. Me voy a centrar un poco básicamente en lo rural, ¿no? Genera vínculos favorables con el aprendizaje, ¿no? Porque si estos proyectos parten, estábamos hablando de los aprendizajes situados, si parten de los intereses de los estudiantes, si parten de las necesidades de este momento, van a ser favorables, los chicos van a tener interés y motivación por desarrollarlos, ¿no? Recoge además los saberes de la comunidad, ¿sí? Se integran, se recogen, ¿no? Promueve además un aprendizaje autónomo que es súper necesario. En ese momento los chicos podrán recibir algunas pautas de sus profesores, pero lo están haciendo solos. Entonces la metodología de proyectos promueve un aprendizaje autónomo porque es el estudiante que a raíz del proyecto que decide hacer o que el profesor le propone, el que va a generar las actividades que desea hacer o que son viables hacer para conseguir lo que él quiere, el aprendizaje que él quiere, la meta que tiene, ¿no? Que se propone. Entonces, necesita de un aprendizaje autónomo, que de repente no lo sabe hacer aún. Entonces, esto va a favorecer el aprendizaje autónomo, ¿no? Además, lo acerca a la realidad, pero lo acerca a la realidad para transformarla, ¿sí? Entonces, es el momento justo más pertinente para incluir los asuntos públicos, lo que nos afecta a todos como esta pandemia, y nos permite además integrar las áreas. Los docentes en este momento se están rompiendo la cabeza de cómo van a hacer en el momento en que comiencen a dar sesiones desde la televisión, la radio, la web, para todas las actividades. En realidad no tendríamos que abarcar todas las actividades. Si armamos proyectos, se puede trabajar de manera colaborativa entre varios docentes de varias áreas, ¿no? Entonces, integra las áreas, que es lo que siempre hemos querido y soñamos, y lo que corresponde a un aprendizaje que aborda al estudiante como un ser integral, ¿no? Entonces, por ahí creo que es la pertinencia, ¿no? Sí, has hecho algo importantísimo, y es que en el contexto este de la educación a distancia o remota, el rol de los padres de familia se hace un poquito más evidente, ¿verdad? O sea, también leí el día de ayer unas recomendaciones que hacían algunos especialistas con los que UNESCO tiene contacto, y decían que no hay que olvidar que el padre de familia, de un modo u otro, está reemplazando al profesor. Obviamente, no estamos diciendo que se está convirtiendo en un profesor o debe convertirse en una profesora, la mamá o el papá, sino que no hay que perder de vista que los estudiantes, sobre todo los más pequeños, tienen al padre, tienen al hermano mayor tal vez, como el adulto más cercano para que le oriente y le ayude. O sea, Lilia, en el aprendizaje situado, ¿qué rol le cumpliría en este contexto? ¿Qué rol le cumpliría a los padres o a los adultos que están cerca de los niños? Yo creo que en realidad va a depender mucho de la edad que tengan los niños o los adolescentes, y también un poco va a depender de cuáles son los proyectos y cómo nosotros los docentes logramos armarlo. Como dice Pelusa, en realidad un proyecto parte mucho de la autonomía, pero si realmente, entonces en ese sentido, los niños y las niñas van a trabajar de manera autónoma. No es que, repito, depende de la edad, ¿no? Si tienen 3 o 4 años, el padre, la madre, el hermano mayor tiene que estar allí. Pero mientras que van creciendo, los chicos y las chicas van a tener que comenzar a trabajar solos. Si tienen acceso a redes, es bien importante que formen equipo entre ellos. El aprendizaje entre pares es también fundamental. Pero otra cosa que también tiene, creo que Pelusa lo ha dicho, es que los proyectos tiene que ser una respuesta contextualizada, parte mucho de entender el contexto.
Entonces yo creo que las conversaciones con la familia, con las tradiciones, con las maneras de ser, van a ayudar mucho a que estos niños, niñas o adolescentes imaginen una respuesta pertinente al desafío. No olvidemos que el aprendizaje situado no solo tiene que ver con poner en contexto, sino entender que uno responde desde su propio ser. Es decir, uno es competente desde lo que es, no desde lo que es otro. Por eso es que los proyectos tienen que ser abiertos y no buscar una respuesta única, como normalmente hemos hecho o trabajado en escuela. Queremos que todos respondan de la misma manera. Por ejemplo, ¿cómo resolvemos esto? Y que a todos se le ocurra hacer, no sé, ¿cómo diría yo? Un volante. Pero de repente, si yo estoy en esta situación, los volantes es un poco difícil porque no los puedo repartir. Si yo vivo en la ciudad, se me va a ocurrir de repente hacer podcast o Instagram, pero si yo vivo en el campo, entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? De repente tenemos que utilizar mensajes que haremos llegar para que a través de los megáfonos, yo veo que muchos docentes en zonas rurales están usando megáfonos, es decir, un sinnúmero de cuestiones, pero también es cierto que todos no somos competentes de la misma manera, porque venimos de una cultura y un aprendizaje situado parte de la cultura propia de cada uno. O sea, las competencias, por ejemplo, la participación, si bien tiene una cuestión común y todos creemos que se basa en la vigencia plena de los derechos humanos, la forma de participar de las personas, de las familias, de regiones, es diferente de acuerdo a la cultura donde hemos crecido. Entonces yo creo que una pedagogía de proyectos da espacio a encontrar respuestas muy diversas desde lo que somos. Evidentemente el Estado y los docentes tenemos que lograr que todos en la escuela entendamos a qué va cada competencia y a qué va el currículo, pero la respuesta del ser humano es muy rica. Por eso es que el pensamiento complejo, el pensamiento divergente es tan importante y tenemos que comenzar a darle espacio en la escuela, que creo que eso es lo que no le hemos dado en el último tiempo, ¿no? Ya Tonucci decía que como que hemos querido estandarizar y que todos hay famosas historietas donde todos se terminan con la cabeza cuadradita saliendo como de una fábrica, ¿no? No sé si los docentes que nos están escuchando conocen la historieta, pero a eso hemos tendido durante mucho tiempo y yo creo que ahora estamos rescatando otras cosas. Sí, a propósito de lo que acabas de señalar, Lilia, hay una cierta confusión entre lo que es aprender y lo que es ser competente. Recurrentemente escucho de profesores decir que eso es sinónimo, aprender es ser competente. ¿Es así? ¿Es tan directa la relación? No sé si tú, Pelusa, quieres contestarlo, o tú, Lilia, cualquiera de las dos. Son bienvenidas sus respuestas. Mira, así en concreto, las competencias no es que se aprenden, sino las competencias se van se van desarrollando en tanto exponemos a los estudiantes a experiencias que los lleven a desarrollarlas, a experiencias del contexto, etc. Pero para poder enfrentar el desafío, yo requiero de unos aprendizajes que son muy diversos. Pueden ser aprendizajes conceptuales, pueden ser aprendizajes actitudinales, pueden ser habilidades. Entonces los aprendizajes resultan los recursos para ser competente. Pero yo puedo haber aprendido un montón de cosas y no ser competente. Yo creo que en las últimas 6 semanas hemos visto, ¿no? Como yo dije en otra conversación, por ejemplo, en el caso de la cuarentena de pico y placa, estoy segurísima que lo que plantearon, esto que salgamos mujeres y hombres, eran expertos en estadística, etcétera, etcétera. Es decir, tenían una serie de aprendizajes. Pero en ese contexto, con la realidad peruana, etcétera, etcétera, no fueron competentes. Y seguramente porque no tomaron en cuenta eso que Pelusa hablaba hace un minuto, que era que los proyectos, para poder enfrentar una situación, requieren de la interdisciplinaridad.
En ese caso, no solo de la matemática, la estadística, sino de la cultura, de la sociología, de las formas de ser, ¿no? Entonces, el proyecto y eso que nos hablaba Pelusa de los proyectos integrados, quizás Pelusa nos puede desarrollar un poco más, es creo que la gran riqueza. O integramos, o realmente no vamos a ser competentes, sino vamos a estar fragmentados, ¿no? Y esto que planteaba Pelusa de la oportunidad de que sea por internet, de que no estemos en una clase donde a mí me toca 2 horas y después a ti 2 horas y después tengo que correr a otra clase, sino que el chico se expone a una sola input, que en ese caso puede ser en la televisión, la radio, el internet, puede permitir al Estado o incluso a los profesores que están diversificando poder ponerse de acuerdo y exponerlo a la experiencia, ¿no? Pero ahí hay que aprender a hacerlo. Quizás Pelusa nos puede explicar un poco cómo fue su experiencia y cómo podemos lograrlo en la práctica, ¿no? Porque fácil es decirlo y difícil realmente lograrlo, ¿no? Es un gran reto para todos nosotros. Sí, Pelusa, a ver, te escuchamos. Tu micrófono, Pelusa. Ya. Lo que logramos a través de la metodología de proyectos cuando es una práctica continua y permanente es que los estudiantes aprendan a aprender. Y frente a cualquier situación, ellos van a tener una forma de acercarse a la realidad, ¿sí? Ahora, pero los proyectos no es una receta, no es que yo sigo paso 1, paso 2, paso 3 y todo se va a ir dando de manera perfecta. Detrás de cada paso hay una habilidad o una capacidad, una competencia, como cada quien lo entienda mejor. Y eso se tiene que desarrollar. Yo, por ejemplo, cuando he trabajado en primaria con proyectos, trabajaba casi toda la gran parte del tiempo que estábamos trabajando con los estudiantes, desarrollábamos el proyecto que estábamos haciendo, ¿no? Que había partido de las noticias o de una situación de la realidad, en fin, entraba al aula y se convertía en un proyecto que se planificaba con los niños desde todo, desde el título, desde las actividades, desde los productos, el tiempo, la planificación, todo se hacía con ellos, ¿no? Y lo que yo hacía era acompañar. Pero igual, en algunos cursos o áreas como comunicación y matemática tenía que seguir desarrollando, por ejemplo, la formulación de preguntas, la jerarquización de las preguntas, ¿no? O cómo se relaciona este tema con otros para que ellos pudieran abordar todo lo que tenía que ver. El otro día, que luego vamos a conversar seguramente en este grupo de profe a profe, un exalumno mío que ahora ya es colega, docente de EIB, me dijo, quiero participar, quiero contar algo de lo que estamos haciendo en la comunidad. Él no ha podido ir a la zona donde está la escuela, donde está trabajando. Se ha tenido que quedar en su comunidad porque cerraron fronteras. Nadie sale, nadie entra, ¿sí? Entonces, él me dice, nos estamos dedicando a cosechar los primeros choclos porque la comunidad tiene que seguir alimentándose. Aprovechó esa actividad con los sobrinos, con los que vive, porque viven en comunidad, las familias están ahí cerca, se han ido a cosechar los choclos y él fue a propósito haciendo que los niños sean conscientes de todo lo que iban haciendo, ¿no? De la caminata, de qué choclos son los que se van a cosechar, qué características tenían, y lo que han hecho a nivel familiar es humitas, ¿no? Y luego los niños hacen el recuento. Entonces, tranquilamente, esto se puede convertir en un proyecto, y en un proyecto que integra áreas, comunicación, puedo trabajar cuestiones de identidad, del área de sociales, que tiene que ver con el recojo, o sea, en qué tiempo, en qué época del año se cosecha, en qué época del año se siembra, qué clima es el más adecuado, cuáles son las costumbres de la comunidad para agradecerle a la tierra cuando voy a sembrar, para agradecerle a la madre tierra cuando voy a cosechar. Tiene nombres, tiene, qué sé yo, hay muchísimas cosas que se pueden abordar a través de un proyecto, ¿no? Sí, sin embargo, en la secundaria, me imagino, es un poco más complejo elaborar un proyecto integrado, porque son profesores distintos, profesoras de diferentes áreas.
me imagino que esto exige una Sí, coordinación más que, digamos, más que ponerse de acuerdo, es pensar el proyecto de manera conjunta. sí. ¿Puedes explicarnos un poquito más de esto, Pelusa? Sí, claro, ya Lilia lo mencionaba, esta cuestión de la flexibilidad y de la apertura que demanda trabajar de esta manera y del trabajo colaborativo. No queda otra que los docentes de secundaria le den un tiempo para poder planificar juntos cuando, en este caso que no estamos con los estudiantes en el aula, nosotros vamos a tener que ofertar esos proyectos, nosotros vamos a tener que proponer en función a las situaciones que ya sabemos que se dan en la realidad. Proponerles y se va a tener que trabajar de manera conjunta, por ejemplo, los profesores de CTA con los de matemática, los de comunicación con desarrollo personal y el área de sociales, no sé, van a tener, ¿no? Van a tener que coordinar y mirar de hacer de manera conjunta. Yo he estado rompiéndome la cabeza estos días y supuestamente, si estamos hablando de aprendizaje autónomo, quizás tengan que hacer una guía de manera conjunta, ¿no? Una guía que acerquen a través de los distintos medios que están utilizando, de las pautas que les van dando y cómo se integra. Por ejemplo, en el caso de matemáticas, si fuera el proyecto sobre el coronavirus y cómo enfrentarlo o cómo combatirlo, van a tener que entender las estadísticas, mirar en qué países se está dando, ¿no? Mirar el mapa y poder ubicar. Otro exalumno me decía, en la comunidad estamos utilizando las plantas que la comunidad conoce para prevenir esta enfermedad. Entonces, sí, los profesores tendrían que reunirse, en este caso de manera virtual, para ponerse de acuerdo y planificar juntos y ver a quién le compete cada parte, ¿no? ¿Quién lidera y cómo se van sumando para poder, así lo hacía yo. O sea, yo cuando ya estaba armado el proyecto en el área que me tocaba a mí enseñar, yo luego en la reunión de equipo decía, necesito del apoyo porque vamos a trabajar este proyecto. Carlos, tú trabajas esta parte, mira, Diana, tú esta parte, y así va siendo, ¿no? Los productos se iban sumando al producto total, ¿no? Sí. Lilia, en relación a los proyectos, que es la parte más concreta, digamos, del aprendizaje situado, ¿qué, ya hemos hablado de las ventajas, ¿no es cierto? Y estamos viendo que es altamente pertinente y es una gran vocación desarrollar esta noción del aprendizaje situado en este contexto y que va a permitir una mayor autonomía de los estudiantes. Sin embargo, me imagino que también hay ciertas desventajas, no sé, o limitaciones, otra vez alertas que hay que tener en cuenta para que el aprendizaje situado sea realmente un aprendizaje que sea, como dicen los docentes, y lo decimos todos los docentes, realmente significativo. O sea, ¿dónde encuentras tú estas alertas, ya para llamarle y no decir dificultades? Mira, yo creo que en realidad trabajar por proyectos es beneficioso desde cualquier punto de vista. Yo diría que la principal alerta de cuando yo lo he visto es que a veces los proyectos denotan que respondo de mi propio saber y entender y se convierte en una conversación, digamos, ¿no? Eso te digo cuando hemos entendido mal el proyecto. ¿eh? Yo no digo que el proyecto en sí mismo traiga esa dificultad, sino que algunas veces, y por eso es que yo creo que algunos se oponen a los proyectos, es bueno, ¿y debemos o no debemos, tú qué crees, salir o no salir en la cuarentena, ¿no? Y un proyecto para hacer. ¿Y cómo convencerías al vecino? Entonces todo el mundo, yo creo, tú crees, yo he escuchado, sí, no pasa nada, sal, no sal, etcétera. Pero realmente un proyecto lo que implica es que haya detrás el uso de muchas competencias.
Entonces, por ejemplo, si la idea es cómo yo convenzo a la gente que no salga, no es poner letreros de no sales, no sales, no sales, sino es lograr que la gente entienda a partir de cómo yo he comprendido lo de los virus, cómo este coronavirus se contagia, cómo son los picos, cómo son las estadísticas. Estos, además, por ejemplo, aprender a leer estos gráficos que han sacado, no sé si ustedes han visto, de una personita que está enferma pero sin síntomas, y contagia 2, y esa contagia 4, y esa no sé qué, y de repente el gráfico se llena de puntitos rojos. Es una cosa maravillosa y que tiene que ver con el uso de TIC y con el uso de las matemáticas y todo lo demás. Entonces, yo sí creo que si entendemos bien que el desafío no implica no tener las disciplinas de por medio, sino utilizar todas las disciplinas, creo que lo que vamos a hacer es lograr muchos aprendizajes de mucha calidad y esta posibilidad y este ánimo de la gente de intervenir, de nuestros estudiantes. Pero yo sí creo que hay un problema de base. El problema de base somos nosotros los docentes. ¿Y a qué me refiero? Que en secundaria durante mucho tiempo hemos mirado la disciplina y no hemos mirado el entorno. Entonces muchas veces yo le pregunto a los profesores, voy a ser un poco estereotipada, me disculpan los profesores de matemática. Entonces yo le digo, ¿y qué tienen que aprender? Y me dicen, tienen que aprender todo este contenido. Y yo le digo, bueno, pero a mí me han dicho que siempre la matemática ayuda para resolver los problemas de la realidad. ¿Qué problema de la realidad resuelves con esto que quieres que aprendan? Y me dicen, no, eso ya se verá. Ya más tarde verán cómo lo aplican. Ya cuando entren a la universidad lo utilizarán. Y de eso no se trata. O sea, de lo que se trata es de que realmente todos los docentes aprendamos a mirar la realidad, tengamos nosotros las competencias que le estamos exigiendo a los chicos para que entendamos cómo esas competencias sí alimentan. Igualito en historia, nos dicen que la historia nos permite entender el presente, pero primero media solo vemos las culturas preincas. ¿Y qué relación con el presente? Bueno, no sé, los museos, qué lindo, el turismo. Pero eso realmente es entender el presente a partir del pasado. Hay grandes retos. Eso es lo que yo creo, que un proyecto en la secundaria requiere que realmente los profesores nos sentemos y comencemos a mirar cuál es el gran desafío que estamos teniendo y cómo desde nuestras distintas competencias que trabajamos con los chicos podemos aportar. Y eso requiere de mucho trabajo en equipo, requiere que conozcamos las competencias a profundidad, pero incluso requiere que nosotros tengamos esas competencias, no solo los conocimientos que solíamos tener, sino esas competencias para saber cómo las utilizaríamos con nosotros para poder plantear preguntas interesantes a los chicos y que este proyecto tenga todo el abanico abierto para que a los chicos se les ocurra cómo enfrentar lo que nosotros les hemos planteado, pero desde su propia autonomía se les puede plantear 1000 cosas más, ellos solos, y hay que dar tiempo para que encuentren sus propios caminos, sus propias preguntas, etcétera, ¿no? Sin duda, la situación que estamos viviendo ahora no es solo un discurso de cambiar la educación, es cambiar nosotros como docentes. Si no cambian los docentes, no cambia nada en absoluto, sobre todo las prácticas pedagógicas de los docentes. Es decir, cómo enseñar, cómo hacer que nuestro trabajo realmente sea un trabajo que genera aprendizajes significativos, aprendizajes importantes, útiles. Eso pasa también, y quiero entrar ya a las preguntas que nos hacen nuestros amigos por el Facebook. Nos hace una pregunta bastante provocadora y es, ¿qué tiene que ver el tema de los aprendizajes situados o el tema de los aprendizajes por proyectos? ¿Qué tiene que ver con las representaciones que tienen muchos docentes respecto a lo que son sus estudiantes? Es decir, muchos profesores, casi la mayoría de profesores, tienen en su mente una idea de lo que es un estudiante que por lo general, es alguien que tiene que recibir
conocimientos, información de alguien que sabe, y ese alguien es el profesor. Esa idea, esa representación que se tiene del estudiante, ¿es válido para el aprendizaje situado, para el aprendizaje por proyectos? Es una pregunta para ambas y, por favor, medio minutito cada una. Bueno, así en cortito, creo que no es válida ahora, pero no ha sido válida nunca. Es decir, los estudiantes nunca han sido vasos que tenemos que llenar. Y todos a veces nos llenamos la boca de palabras como constructivismo, socioconstructivismo, etcétera, pero en la práctica no lo ponemos, ¿no? Y yo creo que lo primero que debemos cambiar los docentes son las expectativas. El marco del buen desempeño docente nos habla de tener altas expectativas, pero esas altas expectativas muchas veces se han quedado en palabras. Yo sé que en muchos docentes no, yo sé, y sobre todo en zonas rurales, que muchos docentes realmente confían en las posibilidades de sus propios alumnos. Entonces yo creo que tenemos que seguir a esos docentes, ponernos como ejemplos, y eso yo te diría, lo primero que hay que cambiar son las expectativas, y yo creo que todos tenemos que hacer la realidad lo que decimos cuando estudiamos. Todos podemos aprender, todos podemos desarrollar competencias, y lo que nos debe guiar son las altas expectativas frente a cualquiera, y digo cualquiera de nuestros estudiantes, el que tiene más dificultad, el que tiene menos dificultad. Y ahí el tema de la autonomía juega un papel fundamental. Pelusa. Tu micrófono, Pelusa. Y ahora sí. Nada, que sí tenemos que tener altas expectativas, tenemos que dejar también el control de que, que la autoridad o el manejo de nuestra disciplina, nos tenemos que coger de ella como una camisa de fuerza, y no es así. Los conocimientos ahora avanzan todo el tiempo, hay una movilización de esto, los chicos que tienen acceso a Internet pueden solos explorar, mirar. Entonces nuestro rol debería también cambiar en el sentido de más bien acompañar ese proceso, ayudarlos a discernir qué fuentes sí, qué fuentes no, pero ya no somos los sabios expertos que dictamos la clase y todo el mundo escribe. O sea, eso ya no es así, no tiene ninguna validez. La escuela, dentro de esa mirada, ya es caduca, o sea, ya no sirve de esa manera. Los estudiantes tienen que ser protagonistas de su propio aprendizaje, y nosotros tenemos que hacer todo lo posible porque eso sea así. Ahora el reto es más grande porque no estamos con los estudiantes en las aulas, ¿no? Entonces nos toca mirar cómo recreamos eso, ¿no? O sea, prácticamente la realidad nos ha puesto en la situación de respetar esa autonomía y potenciarla, ¿no? Hay otra pregunta súper interesante, y es, en los proyectos de aprendizaje, ¿cómo poder combinar los saberes curriculares, los saberes científicos estructurados, con los saberes más culturales, más sociales, sobre todo en zonas rurales, ¿no? Me gustaría escuchar la opinión de ustedes dos. Lilia, si quieres primero. Bueno, yo creo que ahí lo complejo es poner en práctica lo que todos decimos con mucha facilidad, que es el enfoque intercultural, ¿no es cierto? El currículo lleva ese enfoque transversal y todos hablamos de él, pero nos es difícil aterrizarlo. Yo creo que lo que hay que generar es un diálogo de saberes, ¿no? Entonces, yo creo que todos los saberes pueden alimentar. Y como yo decía hace ya unos minutos, el aprendizaje situado no solo implica esta idea de hacer una tarea auténtica o poner el proyecto en un contexto en particular, o poner un problema universal pero aterrizarlo al contexto de mi comunidad. Un aprendizaje situado y que se enmarca dentro de esta teoría socioconstructivista, lo que implica es que la respuesta la da uno desde lo que es. Es decir,
yo no puedo dejar de pensar el método científico desde lo que soy. Y los niños que viven en zonas rurales van a aprender el método científico desde su propio ser, desde su propia creencia. Si los propios profesores no conocemos esto y no lo ponemos sobre el tapete para poder deslindar una cosa de la otra y luego ponerlas en diálogo, no vamos a lograr ni siquiera un aprendizaje ni el otro, ni vamos a potenciar la respuesta. Entonces, yo sí creo que lo primero que hay que hacer es repensar este enfoque intercultural y lo que supone para nosotros los docentes y lo que supone establecer realmente un diálogo donde cada saber va a ir aportando a ver cómo enfrentamos estos grandes desafíos de la vida. Yo creo que cada cultura puede haber desarrollado más un tema que el otro, pero yo creo que en el mundo actual lo que requerimos es regresar al diálogo y a potenciar lo que cada cultura puede ofrecerle al mundo, ¿no? Pelusa. Sí, creo que yo me acuerdo, cuando he capacitado a docentes en la metodología de proyectos, hablábamos de, tú tienes que saber, de acuerdo al grado que te toca o el área que te toca, saberte de memoria, algo así, los contenidos o las capacidades que tienes que desarrollar. Y de acuerdo al proyecto, porque tú no puedes saber de antemano qué proyecto los chicos van a plantearte, o de acuerdo a la coyuntura, la realidad, qué asunto público, qué necesidad va a salir. En este caso, como ya lo dije hace un rato, nosotros vamos a tener que ofertar porque los chicos no están en escuela. Pero si tú te lo sabes, tú puedes rápidamente decir, a través de este proyecto yo voy a poder trabajar esto, esto, esto y esto. Lo amarro y veo con qué otras áreas se articulan. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y sí, pues, si hablamos de zonas rurales, tenemos que estar aún más atentos a cómo dialoga con los saberes de la comunidad y cómo los hago entrar y cómo también utilizo diversas fuentes, pero una de las mayores fuentes que hay en la zona rural son los sabios de la comunidad y es el intercambio que se puede hacer con los padres, con los sabios, y que estos saberes también ingresen, ¿no? Y toda la parte de la oralidad, ¿no? Entonces, creo que ahí mucho también depende de qué tan alerta esté el docente para poder tomarlo como una oportunidad, ¿no? Hay una pregunta que me parece interesante y es si se pueden hacer proyectos de aprendizaje en educación inicial. ¿Qué piensan de eso? Claro que sí. Bueno, creo que yo estoy con el micrófono prendido. Sí, sí se puede hacer. Van a ser distintos, van a ser más cortos, van a ser de repente solo de 2 días, de 1 día, ¿no? Pero sí se puede hacer. Los niños más pequeños también tienen intereses, motivaciones, también hay cosas que de repente les llaman la atención. A mí me ha pasado, por ejemplo, que encontramos en el recreo, que era en el parque, el huevito roto del pajarito. ¿Qué es esto? ¿De dónde salió? ¿No? Entonces se convirtió en un proyecto, ¿no? Entonces, o el año pasado en las escuelas era sobre el caracol, ¿no? Porque encontraron en las plantas del jardín de la escuela y en Pachacamac, encontraron a los caracoles, ¿no? O sí, o sea, sí surgen y se pueden hacer, solamente que el nivel el nivel va a ser otro, ¿no? Se define de otra manera, ¿no? Sí, concuerdo totalmente con Pelusa. Es más, al inicio de esta conversación yo dije que es donde en realidad más se ha dado. Es decir, una buena profesora de inicial siempre ha trabajado en proyectos y quizás solamente en proyectos, ¿no? ¿Por qué? Porque como no hay tanta la obsesión por el conocimiento disciplinar, sino por generar algunas cuestiones básicas, están más vinculadas con la realidad, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, en el ministerio, el nivel que más rápidamente ha sacado documentos de cómo trabajar en proyectos ha sido inicial. Y como dice Pelusa, hay maravillosos proyectos
Y muchas veces además las profesoras, que son súper moscas, lo que hacen es preparar circunstancias para que a los chicos se les ocurra proyectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando mi hija estaba en inicial, mi hija menor, llegó al inicial y ninguna ventana tenía ninguna cortina. Y la luz entraba, los chicos le molestaban en los ojos. Me acuerdo, mi hija tenía, no me acuerdo si 3 o 4 años, y regresó diciéndome: mamá, ¿cómo es posible? No hay cortinas, me está fastidiando el sol, etcétera, etcétera. Y yo, claro, decía: ay, mañana voy a ir a regañar a la profesora, ¿cómo es posible que no hayan puesto algo? Porque no se están pudiendo concentrar. Por suerte que como mamá dije: respira, tiene que tener sentido esto. Y al día siguiente llega mi hija y me dice: mamá, mira, el proyecto va a ser ¿cómo vamos a poner la cortina? Y fue un proyecto maravilloso, porque tuvieron que escoger, vieron colores, qué color convenía, ¿no? Al comienzo dijeron negro, porque eso va a tapar todo, después se dieron cuenta negro no puede ser, las texturas de las telas, si es gruesa, si es delgada, pero también vieron por dónde caía más sol, por dónde caía más sol después, entonces comenzaron a ver así el movimiento de la Tierra. Entonces, fue realmente maravilloso. Fue maravilloso la inteligencia de la profesora para plantear la circunstancia, y fue maravilloso la respuesta de los niños, ¿no? Y cómo estaban totalmente curiosos. Y mire, fue todo, o sea, fue el color, fue la textura, fue cuestiones de astronomía, todo junto. Y luego, además, evidentemente, la comunicación, te imaginarás, ellos contaban, realmente increíble. Y como te digo, la inteligencia de las profesoras de inicial es realmente maravillosa. Creo que tenemos que aprender mucho de ellas, y así como ellas logran despertar la curiosidad en sus niños o niñas, Pelusa creo que también, aunque creo que Pelusa ha trabajado en muchos niveles, yo he trabajado básicamente en secundaria, hay veces hemos perdido esa posibilidad de generar curiosidad. Creo que esta oportunidad es genial para generar curiosidad y para generar en el estudiante la voluntad de intervenir en su entorno en esta situación tan desafiante que nos está tocando vivir, y que creo que nos va a seguir tocando vivir en muchos meses más, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda, Lilia. Amigos, tenemos decenas de preguntas por el chat. Lamentablemente no podemos absorberlas todas. Solo tal vez ver alguna manera, ya vamos, luego veremos cómo podemos responder algunas, ya por el interno tal vez. Yo les quiero agradecer enormemente, Lilia, que a ti también, Pelusa, por esta contribución. Creo que hemos sido bastante, digamos, claros en que, como conclusión, estoy diciendo, bastante claros que tenemos que confiar en los estudiantes. Tenemos que confiar en sus capacidades, tenemos que confiar en su talento, en su creatividad. Es un momento en donde, si no logramos construir una idea distinta de lo que es un estudiante, un niño, una niña, un adolescente, no vamos a poder cambiar. ¿Ya? Otra vez, muchísimas gracias, Lilia Pelusa. Y con ustedes, amigos, nos vemos el próximo miércoles con otro webinar. Gracias a ustedes por la invitación. Con mucho gusto, Lilian, con mucho gusto, Pelusa. Un gusto haber estado juntas, Pelusa. Por supuesto que no. Un abrazo también. Chao. Chao. Chao.